Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Esta semana, como veis, no vamos a ir deprisa y corriendo, pero sí que vamos a hacer un episodio muy interesante. Vamos a hablar sobre plagio. Vamos a hablar sobre un asunto que no a todo el mundo le hace gracia. A mí no me hace ninguna gracia hablar de plagio, pero a tarde o temprano vamos a tener que hacer referencia a esto en este podcast. Y es un tema que a mí me interesa especialmente por el tema de derechos, consecuencias y todo eso. El caso es que vamos a hablar hoy de plagio y vamos a hablar, pues, cómo evitar el plagio haciendo referencias, ¿de acuerdo? Vamos a hacer los primeros conceptos españoles, vamos a hablar primero de los primeros conceptos aquí en España sobre el tema del plagio, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es el plagio en España? Bueno, el plagio en España se considera cuando no es una obra completa, no tiene por qué ser una obra completa, sino que supere un cierto porcentaje de similitud con una obra eh, ya publicada. ¿De acuerdo? Creo recordar que ya se empieza a considerar plagio a partir del 75% de similitud con una obra. ¿De acuerdo? Eso es mucho, eso es poco, David, eso es una barbaridad. Eso, pues, un 75% de una obra, pongamos de 100 páginas, son 75 páginas iguales a otra, a otra obra parecida, ¿de acuerdo? O sea, es mucho, 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 es muchísimo. O sea, un 75% es bastante. Creo recordar, no estoy muy fresco en este asunto, pero creo recordar que era en torno a eso, a un 75%. Se puede ya considerar plagio. ¿De acuerdo? Eh, Tengamos en cuenta que el plagio aquí en España no es, está muy perseguido. ¿De acuerdo? Pero no penalmente. No se considera delito copiar una obra. ¿De acuerdo? No es. No se considera delito bueno, ya lo veremos más adelante sobre las consecuencias, pero no es un delito, no es una... mm, no tiene una consecuencia criminal, sino que es una consecuencia civil. Ya os explicaré, vamos a explicar un poco sobre esto, ¿de acuerdo? Ya os explicaré, no, voy a explicarlo ya mismo. La diferencia entre una consecuencia penal y una consecuencia civil es que el derecho penal persigue delitos y a día de hoy es que el plagio en España no está considerado un delito. Al menos a gran escala. Evidentemente, hay cosas que podrían ser hasta... No es delito, pero es moralmente contrario. Por lo tanto, si es moralmente contrario, es indemnizable. ¿De acuerdo? Y cuando una cosa es indemnizable, quiere decir que tiene consecuencias civiles. Quiere decir básicamente que no lo va a enjuiciar un juez penal y no vas a acabar en la cárcel si plagias, pero sí que te puede caer una indemnización cuanto poco cuantiosa. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ese primer concepto. ¿De acuerdo? La diferencia aquí en España es que a día de hoy no podemos hablar en España de copyright, ¿de acuerdo? Los copyright, royalties, whatever you want to say, ¿de acuerdo? Lo que quiera que queráis decir, realmente no es copyright aquí en España, se llaman derechos morales, porque en España, o sea, en América, el copyright se refiere a todo, ¿de acuerdo? Todo, todo. Se refiere a derechos de reproducción, derechos morales y derechos económicos de una obra. ¿De acuerdo? Aquí en España lo dividimos en dos: derechos morales y derechos económicos, que a su vez se dividen en diferentes. Pero para que tengamos en cuenta esto, quiere decir que los derechos económicos en esta nuestra sociedad, el copyright se centra especialmente, y cuando digo especialmente es especialmente en los derechos de reproducción, y los derechos morales en España se refieren especialmente a los derechos, o sea, los derechos morales se refieren al derecho de autoría, es decir,
a una parte específica del copyright americano. ¿De acuerdo? Los derechos morales en España se refieren a la autoría, a quién pertenece, cuál es el nombre de la persona que ha publicado esa obra en concreto, pero yo estoy hablando, como estamos hablando de derechos literarios, pues estaremos hablando de pues, la autoría del libro, quién, bueno, básicamente quién lo ha escrito, cuál es su nombre, si tiene la propiedad intelectual de dicha obra, todo eso. ¿De acuerdo? Eso se refiere a los derechos morales. El copyright, por contra, se refiere pues no solamente a quién lo ha hecho, sino también a pues, la explotación económica, etcétera. Eso en España se llaman derechos económicos. Y están íntimamente ligados los derechos económicos con los derechos morales, pero los derechos económicos son cedibles, mientras que los derechos morales no. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ¿cómo podemos evitar el copyright? Pues básicamente haciendo referencias. No cogiendo y escribiendo un pasaje entero de una novela total y absolutamente igual que, por ejemplo, yo que sé, tu serie favorita, ¿de acuerdo? Esto de pequeños nos puede pasar, porque solo tenemos ese tipo de referencias. Pero cuanto más mayor te haces, más te vas dando cuenta de que esas cosas no se pueden hacer. Y al final acabas dándote cuenta que eso acaba siendo plagio. Entonces, hacer referencias, en definitiva, no es tan malo. Te puede salvar el culo, dicho mal y pronto. O sea, te puede salvar de tener que pagar una indemnización por derechos morales. O sea, por vulneración de derechos morales, de derechos de la propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Eh, Haciendo referencias, dejando pequeños, como lo llaman los americanos, Easter eggs, es decir, huevos de Pascua. Es decir, pequeñas pildoritas doradas de, oye, vamos a ver esto, oye, dejo caer aquí, yo qué sé, estoy escribiendo una novela histórica y dejo caer aquí la lana de Kingsbridge, ¿de acuerdo? Eso a mí me gusta hacerlo, se llaman, en conceptos americanos, se llaman Easter eggs. Pero son referencias en España de toda la vida, ¿de acuerdo? Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto y ningún tipo de excusa es copiar, o sea, plagiar. El plagio te deja en muy mal lugar, vamos a empezar por ahí, te deja en un puesto, en una posición que no quieres verte realmente, ¿de acuerdo? En una posición que es muy desagradable, ¿de acuerdo? Es una posición en la que no deseas verte bajo ningún punto de vista. Básicamente porque em, no es agradable encontrarse con autores que plagian. No es bueno, no es bonito, ¿de acuerdo? En cambio, os estáis preguntando, ¿qué es el plagio? Bueno, pues el plagio, como os he definido antes de todo esto, es pues la reproducción literal o no de una obra, ¿de acuerdo? Eh, ¿Esta obra puede ser copiada al 100%? Pues si es 100% vas a tener que pagar mucho dinero. Pero si pagas solamente, o sea, si vas copiando solamente el 50%, no es un plagio, ¿de acuerdo? O no se considera tan plagio. Si puede ser demandado y puede ser que tengas que pagar una cuantía económica. Pero en este caso, no plagies, ¿vale? No plagies nunca. ¿Por qué? Porque a partir del 75% ya sí se considera plagio totalmente. Y al ser un 75% idéntico a la otra obra, a la consecuencia a la que llegamos básicamente es que no tienes idea de escribir eso. Éticamente te deja en muy mal lugar y jurídicamente peor. Porque vas a llegar a juicio, te van a llevar a juicio, van a
demandarte, te van a pedir una indemnización y esa indemnización es costosa. Dicho mal y pronto, ¿de acuerdo? Eso como consecuencias que las hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo protegerte tú del plagio? Pues existen diferentes asociaciones, así a grandes rasgos, por toda España. Está Cedro, pero sobre todo la más importante y a la que pues, todo el mundo acude tarde o temprano porque tiene su propio detector, es la SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores. ¿De acuerdo? Esto, pues están todos los artistas, escritores y tal allí, todo está registrado allí porque es un organismo estatal. Y bueno, ha tenido muchos escándalos, muchos problemas, pero sigue siendo un organismo público que sigue existiendo y sigue funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de plagiar? Pues la consecuencia más inmediata, así he dicho a bote pronto, es que te van que te van a, primero te vas a encontrar con una, entre comillas, funa en internet. Te vas a encontrar con problemas en internet, ¿vale? Éticamente está muy mal visto el plagio, porque es un problema ético terrible. Luego, además de las consecuencias éticas, además de las consecuencias éticas, te vas a encontrar con las consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica más inmediata, ya os he dicho que no hay una sanción penal por un plagio, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que te vas a encontrar es una sanción económica. No hay multas, ¿vale? Pero sí hay indemnizaciones a otros autores. Yo recuerdo un profesor de la universidad que plagió pues a su alumna doctoranda y tuvo que pagarle 10.000 euros por hacer un plagio. Fijaos a qué nivel de indemnización estamos llegando. Entonces, no te interesa plagiar si no quieres. O sea, si no tienes dinero, no plagies, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Vamos a tener en cuenta que tienes que mm, pagar mucho dinero por hacer este tipo de comportamientos éticamente cuestionables, ¿de acuerdo? Por consiguiente, la lección de oro es que no plagies. Referencia. Haz referencias en tu. En el. Haz referencias en el libro. No plagies, no te copies. Está mal, está feo, ¿de acuerdo? Dicho esto, en conclusión, el plagio es algo muy feo, es una cosa éticamente reprobable y jurídicamente perseguible y perseguible civilmente y hace referencias. Si quieres, si te gusta mucho un libro y quieres honrarlo, no lo copies, referencialo, ¿de acuerdo? Haz algún guiño, un easter egg, ¿de acuerdo? Y hasta aquí, sin más que añadir sobre el plagio, cerramos el episodio de hoy diciéndoos que nos vemos la semana que viene. Si has llegado a este punto del podcast, por favor, déjame un like, ¿vale? Ayuda mucho. Déjame un like, suscríbete si te ha gustado este episodio y sobre todo, y muy importante, escribe, sé bueno y escribe. Hasta entonces, pues nos vemos.